Bueno, muy buenas tardes doctor, muy buenas tardes compañeros. Empezaremos con lo que es la presentación de nuestro caso clínico pediátrico de atención al niño politraumatizado. El estudiante que vos habla es Eric Gabriel Matos de Miranda y pasaremos entonces a nuestro caso clínico. Bueno, los datos de nuestro paciente son los siguientes. Se llama José Ramírez Cejas, tiene 10 años de edad, es del sexo masculino, boliviano y su procedencia es de Cochabamba. Vive en la calle Tarija número 42, es estudiante, soltero, católico y la fuente de esta historia clínica es el propio médico socorrista. Esta historia fue elaborada por Eric Gabriel Matos de Miranda y en el día 26 de junio de 2021. Aquí una imagen solamente para ilustrar, ¿no? nuestro paciente. Bueno, y ahora pasamos directamente al caso clínico. Paciente pediátrico del sexo masculino de 10 años de edad que sufre un accidente en la calle mientras andaba en su bicicleta en alta velocidad. El paciente se ha chocado contra un poste y luego se ha caído en el piso. En el momento de la caída, el paciente golpeó el tórax en su región lateral izquierda, bien como su región abdominal y miembro inferior izquierdo. Se encuentra inconsciente en el piso. En el momento del accidente, una ambulancia pasa por la región, por lo que felizmente han prestado socorro inmediato. Los diagnósticos de nuestro paciente van a ser de politraumatismo, no paciente politraumatizado, trauma torácico cerrado, trauma abdominal cerrado, esto ya como más seguro. También sospechamos de fractura de húmero izquierdo, por lo que se ha caído tal vez por encima de su brazo y por ahí puede haber una fractura, ¿no? También fracturas costales hay que sospechar y especialmente por la importancia de que estas puedan afectar su respiración directamente y también de traumatismo craneoencefálico, que por más que nadie haya visto, es importante averiguar si hubo esta posibilidad también. Bueno, los primeros pasos a realizar en este caso serían el PAS, que sería básicamente la protección, el alerta y socorrer a la víctima, ¿no? Y esto de manera más general, pero hablando específicamente de cada uno, el P sería de la protección, ¿no? Cuidar de la seguridad del paciente y de los socorristas también. No queremos que hayan dos víctimas, así que los socorristas igual tienen que cuidarse bien, deben utilizar guantes, deben utilizar ropa reflectora, que vamos a ver incluso un ejemplo más adelante, y asegurar que la escena esté también segura. También se debe alertar al servicio de emergencias. En este caso, como estamos hablando de una ambulancia, más que todo se debería como que tener una idea general, hacer ya un triaje así por la situación general y avisar lo que es el hospital para recibir el paciente, ¿no? Para que cuando lleguen tengan ahí los insumos, tengan el espacio para llevar al paciente con tranquilidad, bueno, dentro de la situación, ¿no? Aquí incluso puse unos teléfonos de emergencias que se puede utilizar en este caso, esto a nivel de Bolivia. Tenemos el 911, el 110, el 123, ¿no? También el 118 y el 119. Y además pasamos también a socorrer a la víctima, ¿no? Estos son los primeros pasos, el PAS. Entonces, protección, alerta, atención, ¿no? y socorrer. Aquí un ejemplo de la ropa reflectiva que se puede utilizar. Ayuda a evitar accidentes y especialmente en el ambiente de la calle, ¿no? Donde es más susceptible. Pero igual entran ahí lo que son los guantes, cascos también para proteger la cabeza, muchas cosas de ese tipo. Hablando ahora de los signos vitales de nuestro paciente, vemos que su presión arterial se encuentra en 90 por 60 miligramos de mercurio, ¿no? 90 la sistólica, 60 la diastólica. Una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto. Una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto.
Una saturación de oxígeno de 90, eso ya empieza, junto con la presión arterial, a preocuparnos, ¿no? El paciente puede estar entrando en un estado de shock. Nuestro paciente tiene 32 kilos y una talla de 135 centímetros. Bueno, después pasamos a lo que es el triángulo de evaluación pediátrica. Eso todo debe ser, estos primeros momentos son muy rápidos y se debe tener un control general de la situación, pero de manera bien práctica y efectiva. Bueno, lo que se evalúa en el triángulo de evaluación pediátrica serían el aspecto, la respiración y lo que es la circulación cutánea también. En el aspecto general vamos a evaluar cosas como el tono, si el paciente interage o no, su responsividad, no si responde a los comandos, a cuando le llamamos, si debe llamar al paciente en voz alta para ver si escucha, si puede responder. También su mirada y su lenguaje o su llanto. También, respecto al trabajo respiratorio, evaluamos lo que son los ruidos respiratorios anormales, si es que hay, ¿no? Si se encuentra en una posición anormal, si tiene retracciones, su frecuencia respiratoria, si la respiración es simétrica, si es profunda, superficial, todo eso puede indicar diversos casos diferentes y cosas diferentes que puede estar pasando con el paciente. Y en la circulación cutánea vemos lo que son la coloración, ¿no?, de la piel, si el paciente está pálido, si tiene la piel marmoleada, porque en este caso específico, por ejemplo, puede haber un mayor riesgo de muerte por una mala distribución térmica, o si el paciente está cianótico, que puede indicar también trastornos específicos, especialmente relacionados a la oxigenación, ¿no? Bueno, aquí tenemos de manera más específica, vemos la primera parte del triángulo, que sería el aspecto. Vemos el tono, reactividad, consolabilidad, mirada y llanto y lenguaje. Y también valoramos el sistema nervioso central, especialmente lo que es la oxigenación y perfusión cerebral. En la respiración, como hemos dicho, ¿no?, el trabajo respiratorio, si hay retracción, si hay tiraje, aleteo nasal, si hay taquipnea, todo eso tenemos que ver. Además también de los ruidos respiratorios anormales, si es que hay ronquidos, estridores, sibilancias. En la circulación, una vez más, lo que sería el color de la piel, palidez, livideces, cutis marmolada, ¿no?, y cianosis. Ahora vemos que después pasamos a realizar el protocolo inicial de atención al trauma pediátrico, ¿no?, inicialmente en su estágio más básico. Y después pasamos a realizar el protocolo avanzado. Y ahí tenemos una de las partes más importantes, o la parte más importante de ese proceso, que puede salvar la vida del paciente, que sería el reconocimiento primario, el ABCDE, y aquí hay otra letrita, F, que igual vamos a ver más adelante. Vemos que inicialmente es necesario evaluar lo que es la A, o airways, la vía aérea, ¿no?, del paciente. Y básicamente lo que se va a evaluar es si la vía aérea está permeable, si está accesible, si el paciente puede respirar por sí solo, entonces, y también garantizar la vía aérea. Entonces se hace una inmovilización y control cervical, bien como un alineamiento del paciente, ¿no? También se debe realizar el voz, que es de ver, observar y sentir, ¿no?, cada letra. Estos en 10 segundos. Aquí también entra la parte de lo que es la B, ¿no?, de la respiración, pero igual se realiza como que algunos pasos de cierta forma son medio que simultáneos. Entonces se analiza la vía aérea del paciente, se puede realizar incluso maniobras como la maniobra de gancho o aspiración para liberar la vía aérea y permitir o que el paciente respire por sí solo, o lo que es la colocación de una cánula, por ejemplo. Y en este caso del paciente, como el paciente está inconsciente, ahí sí deberíamos utilizar una cánula orofaríngea, ¿no? Aquí más o menos un dibujito, ¿no?, de cómo se ve la cánula.
Bueno, una vez más, hablando de la responsividad, se habla con el paciente en voz alta para ver si responde, perdón. Preguntas sencillas como, oye, ¿me escuchas? Oye, ¿puedes escuchar? ¿Puedes responder? Cosas así. Y después pasan a maniobras para garantizar o mejorar lo que es la vía aérea del paciente. Tenemos, por ejemplo, la maniobra de elevación de la mandíbula, la maniobra de tracción del mentón, ya en esa segunda imagen, y aquí vemos lo que sería una maniobra de extensión cervical, pero ojo que esta última solo se debe utilizar en pacientes donde no haya sospecha de lesión raquimedular, porque podría llevar a daños peores todavía. Aquí tenemos también lo que sería la estabilización y inmovilización del paciente con un collarín cervical, pediátrico en este caso, que se debe utilizar. Bueno, pasamos entonces para la ventilación. A la izquierda se pueden ver algunas imágenes de cómo se podría administrar. Puede ser tanto con un equipo de oxígeno, ¿no?, donde ajustas el flujo y todo así, como también con una mascarilla con reservorio, como vemos en esta imagen. Básicamente, en este paciente vamos a valorar lo que es su frecuencia respiratoria, su porcentaje de saturación de oxígeno, y administrar el oxígeno húmedo, siempre húmedo, por lo que hemos visto, ¿no?, en las clases. El doctor nos recomendó siempre húmedo, a un flujo de 10 a 12 litros por minuto inicialmente, y eso con flujo a 100%. También se puede utilizar, como hemos dicho, ¿no?, la máscara con reservorio. Es importante también descartar sección traqueal, neumotórax a tensión, hemotórax masivo. Entonces, básicamente estas enfermedades principalmente vamos a ver, confirmar o descartar en lo que es la ECOFAST, principalmente, ¿no?, lo que es el neumotórax y hemotórax, además también de un hemoperitoneo. Respecto al tipo de respiración ahora, como hemos dicho, ¿no?, el paciente puede presentar diversos tipos de respiración y tenemos que estar atentos si es regular o irregular, o sea, si su ritmo es normal, tiene una frecuencia, una constancia, si es simétrico o asimétrico, o sea, cómo están los dos lados del cuerpo del paciente al momento en que respira, ¿no? Si un lado se expande de igual manera que el otro, eso podría indicar algunas patologías, o incluso la situación de trauma, ¿no?, como hemos dicho, de sospecha de trauma costal. Podría haber las costillas flotantes, ¿no? Entonces podría haber un abaulamiento. Entonces todo eso hay que evaluar cuando el paciente está respirando. Y si los ruidos respiratorios son anormales, si no hay presencia de ronquidos, si no hay presencia de chiados, cosas así, o tos, por ejemplo. Por ejemplo, en caso de que la respiración sea profunda, forzada y ofegante, tenemos un caso que puede ser de obstrucción de vías aéreas o de un ataque cardíaco. O si es más superficial, puede ser un trauma cerebral, un trauma torácico, incluso el uso de algunas drogas. Y por ejemplo, si el paciente tiene un ronquido en su respiración, puede ser un caso de obstrucción de vías aéreas. Bueno, luego pasamos a lo que es circulación, la C de nuestro ABCDF. Básicamente aquí se va a evaluar lo que es la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, la presión arterial, el pulso carotídeo. En pacientes mayores de 1 año generalmente se utiliza, ¿no?, el pulso central. Y es muy importante estar atento al tipo de pulso, porque puede ser, si igual está rítmico, si es más fuerte o más débil. Entonces todo eso debe evaluarse. También evaluar si hay foco hemorrágico, ¿no?
Y si hay, se debe realizar compresión para estancar el sangramiento en el origen del vaso sangrante. Y por ejemplo, aquí en la parte de los pulsos, por ejemplo, si el pulso es muy rápido y muy fuerte, puede haber una hemorragia interna en sus estadios iniciales, pero si es débil y rápido, puede ser un caso de choque o de hemorragia. Entonces todo eso hay que estar atento. En el caso de nuestro paciente también debemos canalizar 2 vías endovenosas, de preferencia que sean cortas y de grueso calibre. Y si no hay vía venosa periférica, se debe considerar una central, como la yugular, o incluso una vía intraósea en casos más extremos, en la tuberosidad femoral, ¿no? Y bueno, se administra una primera carga de solución cristaloides. Es importante que no se utilice las soluciones glucosadas. Soluciones glucosadas no se debe administrar. Eso va a hacer más mal al paciente que bien. Y en este caso se puede utilizar, por ejemplo, solución salina 0,9%. Y la carga que vamos a utilizar, la carga de expansión, ¿no? La carga inicial, sería una carga de 20 ml por kilogramo de peso. Luego, de acuerdo al peso de nuestro paciente, eso nos va a dar un valor de 640 ml, un volumen de expansión. Y es importante observar si el paciente necesita de otra carga o no. Después de estabilizar al paciente, ya va una fórmula o un cálculo que se realiza, el cálculo de Holiday-Segar, donde se va a tener el volumen de manutención, que de acuerdo a nuestro paciente ya va a ser un volumen de 1500 ml en 24 horas. Y se deben descartar lo que son las entidades mortales, como tamponamiento cardíaco, sección de grandes vasos o rotura cardíaca. Aquí vemos más una vez, ¿no?, la importancia de la frecuencia, si es regular o irregular, si el pulso es fuerte, normal o débil, si la frecuencia es rápida, lenta y anormalidades del pulso. Aquí vemos nuestra querida solución fisiológica a 0,9%, y aquí la hemostasia por compresión, ¿no?, en la fuente del sangrado. Después se evalúa lo que es el déficit neurológico, donde evaluamos la escala de Glasgow por la respuesta ocular, verbal y motora de nuestro paciente. Como ya vimos que nuestro paciente está inconsciente, ya tenemos que su Glasgow va a ser bajo, por lo tanto es necesario un cuidado inmediato de su situación. En esta etapa también es importante descartar el TEC y bueno, si es que hay TEC, evaluar su severidad, también si hay trauma medular, y bueno, empezar con la administración de fármacos de acuerdo al caso, ¿no? Aquí un esquema rápido de la escala de Glasgow. Vemos la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. O sea, en la apertura ocular vemos si es espontánea, si es frente a órdenes verbales, frente a estímulos dolorosos, que puede ser, por ejemplo, con la compresión del dorso de la mano cerrada en el externo del paciente, o apretando levemente lo que es su trapecio, se puede realizar este estímulo doloroso. Y también la ausencia de respuesta, que es, por ejemplo, el caso de nuestro paciente. Aquí ya tenemos la puntuación de 1. Después tenemos la respuesta motora, si el paciente obedece órdenes o si localiza, por ejemplo, cuando le tocamos. También el movimiento de retracción, respuesta flexora anómala, respuesta extensora y ausencia de respuesta, que también es el caso de nuestro paciente. Y también en la respuesta verbal tenemos lo que es si el paciente está orientado, ¿no? Si sabe qué día es, dónde está y cosas así. Si está confuso o se confunde en alguna cosa, o da una respuesta inapropiada, te preguntas una cosa y respondes otra, que no tiene nada que ver.
Si es una respuesta incomprensible como gritos o gruñidos, o si no hay ninguna respuesta. Entonces, en este caso, por ejemplo, un paciente que tenga las tres últimas características tendrá un Glasgow de 3, esto es gravísimo. Bueno, después pasamos a la letra E, que se refiere a la exposición del paciente y control de hipotermia. Es importante evitar que el paciente pierda calor, por eso es importante, bueno, calentar el ambiente cuando sea posible, especialmente en zona hospitalaria, pero más que todo cubrir el paciente con una manta térmica, ¿no? Y evitar las pérdidas de calor, especialmente en lo que son los genitales, en lo que sus miembros y su dorso también. Y la F se refiere ya a lo que son los factores de riesgo y EcoFast. La EcoFast rápida se puede realizar, por ejemplo, en 2 a 3 minutos. Y respecto a los factores de riesgo, como hemos dicho, ¿no? Inicialmente, utilizar, por ejemplo, la ropa reflectiva. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? del EcoFast, que se puede realizar con unos aparatos así manuales que facilitan bastante la realización de este examen. Aquí otros equipos donde se puede realizar, unos más portátiles, bien interesantes. Puede que no sea tan ampliamente disponibles, pero solamente para ilustrar donde el tipo, ¿no? Porque particularmente nunca he visto uno de estos, pero sí puede haber en casos de los socorristas principalmente, ¿no? Aquí la utilización, se puede utilizar varias ventanas para evaluar diferentes órganos, diferentes comprometimientos del abdomen, del tórax, si hay, por ejemplo, un hemoperitoneo o si hay un hemotórax, si hay un hemopericardio también, especialmente en la ventana subsifoidea o epigástrica, ¿no? Aquí un ejemplo ya en la práctica, ¿no? Vemos que el paciente está inmovilizado ya con su collar cervical, está en la camilla y el médico ya está haciendo la EcoFast en ventana epigástrica, por lo que parece aquí. Bueno, y después de estos pasos el paciente debe recibir la atención secundaria, ya va al hospital a recibir el tratamiento más adecuado, lo que sería también la evaluación de su caso de manera más específica, ¿no? De historia clínica, el examen físico de la cabeza a los pies, y bueno, orientar y complementar, ¿no? Su diagnóstico con laboratorios y su tratamiento también recibido. Y luego después de la resolución del caso, el acompañamiento de su situación, el pronóstico, ¿no? Posterior a la hospitalización. Y eso sería todo. Muchas gracias.